Ya tenemos en nuestra mesa de trabajo, en nuestros estudios, a Carla Ler. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es licenciada en psicología, especializada en lo cognitivo-conductual, matrícula 455. Y en la mañana de hoy, como acordamos desde ayer, nos visita con la intención de hablar particularmente sobre el estrés, sobre la ansiedad. Son temas que muchas veces se descuidan, ¿no? Que aparecen en la agenda mediática como un grave problema, como algo que incluso se está transformando en pandémico, ¿no? Porque hay cada vez más gente pasando por esta situación. Muchas veces cuando se dan estas instancias, ¿no? Lo decíamos desde ayer, nos sirve como excusa para hablar del tema lo que pasó con la mejor atleta de las Olimpiadas, la mejor atleta de gimnasia artística del momento, Simone Biles, quien tiene todas las medallas, que se esperaba que se llevara todas las medallas de oro en estas Olimpiadas de Tokio 2020-2021, y en la final abandonó. Abandonó la final por equipos y abandonó la final individual, y en la conferencia de prensa explicó por qué. En algún momento los titulares se quedaban con esa nota de color, con que ella dijo en algún momento también, estoy luchando contra los demonios en mi cabeza. Y claro, muchos se quedaron con esa frase para solamente quedarse con el color, ¿no? Con lo amarillo, sí. Con la nota llamativa. Pero hay de fondo, y es algo que justamente decíamos, nos sirve para hablar una problemática que es seria, muy seria, y que se está ampliando, que hay cada vez más y más personas que están sufriendo algún tipo de inconveniente en su salud emocional, en su salud mental. Y por eso está con nosotros Carla. Muchas gracias por acompañarnos, Carla. No, muchas gracias a vos por invitarme, por darme este espacio. Y por ahí, mientras te escuchaba, vos dijiste algo, se esperaba de ella estas cosas, ¿no? Sí. Que bueno, que obtuviera la medalla de oro, todas estas cuestiones. De trasfondo, obviamente, tiene una vida muy difícil. Sí. Fue adoptada. Mira. A los 4 a los 4 años y bueno, y después vieron más o menos a los 6 años que ella era buena para una buena atleta y que podían entrenarla, y la entrenaban aproximadamente entre 20 y 32 horas por semana. O sea, con esa edad. Bueno, después obviamente está la historia de ella, esto que fue abusada por su entrenador, no solo ella, bueno, varios alumnos, ¿no? Así que bueno, tuvo una vida bastante complicada. En una nota decían que con 24 años probablemente vivió cosas mucho más difíciles que nosotros en toda una vida. Claro. Y por ahí, acá está el tema, ¿no? A veces cuando uno dice, bueno, se espera, ¿no? Se espera del otro, o se espera de vos, o se espera de mí, ya hay una presión, ¿sí? La otra vez hablaba con una amiga que ella me decía, uno cuando tiene un trabajo lo hace, pero en la medida que también lo disfruta, ¿no? Tal cual. Cuando ya tu trabajo empieza a ser una presión, cuando ya no lo disfrutás, cuando te pesa, ¿no? Son cuestiones que uno dice, bueno, empiezan a aparecer los factores estresantes, ¿no? Ahora, uno dice, bueno, podríamos decir, bueno, ¿qué es el estrés? Tal cual. ¿No? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el estrés nos ayuda a nosotros a activarnos todos los días, ¿sí? Funcionamos por medio de la hormona cortisol, que es la que nos activa, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una disfunción con esa hormona, ocurre, por ejemplo, lo que es la depresión, ¿no? Entonces, somos como máquinas. Los seres humanos somos como máquinas, ¿no? Pero la exigencia desmedida no es un resultado inteligente, digamos, como para... no sería la estrategia inteligente como para funcionar. Entonces, terminamos siendo como ese auto. A mí me encanta dar ejemplos prácticos, como por ejemplo, ¿viste cuando un auto se activa la alarma, ¿no? La alarma se puede activar por dos situaciones, ¿no? O porque lo están robando, es una situación real, exacto, es una situación real, o yo me acerco al auto
y veo que la alarma se activó sola, exacto, y tenemos que esperar a que aparezca el dueño del auto para que la desactive. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente funciona básicamente así. Pero ¿qué pasa si esa alarma se empieza a activar continuamente y en realidad alrededor no pasa nada? Entonces, hay un libro de Facundo Manes, uno de los últimos que sacó, que se llama Usar el cerebro, muy interesante, en el que él dice justamente que nos estresamos cuando sentimos que no podemos afrontar lo que el medio nos solicita, ¿sí? Y a veces ese querer dar más de lo que uno puede también, ¿no? Estamos hablando de las exigencias. Exacto. Y también muchas veces también de lo que uno quiere, ¿sí? Entonces, bueno, el estrés, tanto el físico como el psicológico, dispara la liberación de cortisol, esto que yo te explicaba, que es una hormona producida en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Localizadas arriba de ambos riñones. Y vos fíjate que después afecta a la parte de la corteza prefrontal, exacto, y el hipocampo. Entonces, se ha demostrado que la memoria episódica, por ejemplo, esto de el cuándo y el dónde, ¿no? Se afecta con altos niveles de cortisol. Entonces, justamente un alto nivel de cortisol, si yo no lo regulo, termina, por ejemplo, en trastornos como la depresión mayor, ¿sí? Entonces, fíjate, una cosa es decir, estoy estresado, claro, y otra cosa es que continúe con ese estrés, no haga nada para disminuirlo, y obviamente empiecen a activarse distintos sistemas de alarma, donde empieza, por ejemplo, la ansiedad. Tal cual. Y eso mismo me lleva a la depresión, porque uno dice, ¿cómo puede ser que un ser humano o una persona sea ansiosa y a su vez sufra depresión? Se puede las dos cosas, porque la ansiedad es lo que me activa también, o sea, el exceso de estrés, y ese exceso de estrés me lleva a la depresión. Sí, esto es, justamente estábamos hablando incluso fuera del micrófono, que es algo que a veces pareciera distante, ¿no? Como que les pasa a otros, pero la realidad es que es cada vez más habitual, cada vez más común, incluso más cerca de lo que nos imaginamos, ¿no? En nuestras localidades pasa, y mucho. Hace unos días atrás también leía de que a partir de la cuarentena prolongada, de las medidas que en su momento, como decíamos, fueron inteligentes, pero que se fueron extendiendo con el tiempo y derivaron en encierros, ha llevado a que muchos de estos factores, como vos bien los mencionabas, de las en su momento de las exigencias, pero al mismo tiempo del temor, y son factores externos algunos de ellos, incluso el encierro, derivaron en un montón de gente que está pasando por situaciones de incomodidad o de, como decíamos, afecciones emocionales, ¿no? Bueno, pero justamente, esto en alguna oportunidad lo mencioné, lo que afectó principalmente fue el miedo. Y ahí el miedo causa muchísimo estrés. Porque, por ejemplo, yo leía en el libro de Facundo Manes que decía que la mente es mucho más poderosa que una computadora a nivel virtual. Mirá lo que te digo. O sea, podemos terminar imaginando cosas sumamente, ¿cómo te podría decir? Irreales, pero que están en nuestra cabeza. Entonces, en este último tiempo lo que se vio, y realmente sí preocupa, yo como profesional, a mí me preocupa muchísimo el tema de los trastornos de ansiedad, lo que se está viendo. Yo trabajo en conjunto con una psiquiatra y en un momento nos pasó a las dos que decíamos, las dos nos pasaba, ¿no? Decíamos, esto nos está desbordando. Porque uno, bueno, desde su área hace lo que puede, como puede, intenta buscar recursos, pero bueno, es una situación realmente preocupante. Y los trastornos de ansiedad que inclusive hasta en los libros lo vas a encontrar, que te dice que aparece, digamos, en la temprana adultez o bueno o mediados de la adultez. No, ahora está apareciendo en adolescentes o preadolescentes. Sí, impresionante. Cuando antes, o sea, uno cuando lo estudiaba tenía como una regla de los 25 para arriba o para abajo, ¿no? Claro. Y ahora vos podés ver a un chico de 13 años, 14,
con estos trastornos, o de 18 años. Te iba a preguntar al respecto. ¿Cómo se manifiesta un trastorno de ansiedad? ¿Cómo puedo identificar, yo no sé, me siento mal, no puedo describirlo del todo y tal vez me está pasando? ¿Cómo se puede manifestar o cómo lo identificamos? Bueno, en realidad hay muchas personas que por ahí dicen, bueno, tuve un trastorno de ansiedad y bueno, ¿y qué te pasó? No, estaba muy nervioso. Claro. ¿No? Y eso ya le sirvió como para identificar que esa persona estaba con un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, en realidad, hay varios, ¿cómo te podría decir? Síntomas, claro. ¿Sí? Que en realidad no tienen que ser muchos, ¿no? Pero principalmente es un miedo extremo, ¿sí? Un miedo extremo a algo que puede ser real o imaginario, ¿sí? Por lo general es más imaginario que otra cosa. Sí. Y es la aparición abrupta de 4 o más síntomas físicos intensos acompañados de mucho temor, ¿sí? Como por ejemplo, te digo algunos: palpitaciones o taquicardia, dolor u opresión en el pecho, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, inestabilidad, mareos o sensación de desmayo, etcétera. Muchas veces, por lo que hablan los pacientes, ¿no? Es como que siento que me voy a morir, que me falta el aire, ¿no? Por eso muchas veces estos ataques de pánico terminan después en una agorafobia, ¿sí? En donde la persona, qué sé yo, está cenando en un restaurante o está en el cine y necesita como que tiene que salir porque se está ahogando. No puede estar en un lugar cerrado, ¿sí? Es una conjunción de todos estos síntomas que se tienen que dar. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿por qué aparece? Claro. Esta señal de alarma que yo te decía es una señal falsa. Imaginémonos, nosotros estamos hablando acá y por ahí, bueno, salta Lucas y dice, se está quemando el estudio, salgamos, tienen que correr. Resulta que nos levantamos, nos activamos, la adrenalina nos empieza a fluir y salimos afuera, ¿no? Y nos quedamos parados y nos miramos nosotros dos y decimos, no hay incendio. ¿Qué pasó? Entonces, eso es básicamente y principalmente lo que pasa en nuestro cerebro. Se activa una alarma, que esa alarma hace que se dispare la adrenalina, porque en realidad en nuestro cuerpo empieza a temblar todo. Claro. Y las palpitaciones y el miedo y el temor y y que no sé por dónde voy a salir y no me puedo mover. Entonces, eso a la persona lo sufre realmente. Sí, algo que me llamaba mucho la atención hablando del respecto, a quienes alguna vez les pasó tener algún episodio de ansiedad, quienes lo hemos pasado en algún momento, una vez que lo atravesás y que fue identificado como tal, que algún terapeuta o algún psicólogo te ayudó a identificarlo, porque muchas veces pasa que no lo terminás de identificar, no sabés bien qué te pasa. Sí, exacto. Y podés estar incluso con repetidos episodios y no te animás incluso a contarlo, ¿no? Que pasa muchas veces. Por eso, desde acá también los animamos a que ante este tipo de situaciones de incomodidad o que no terminan de describir qué es lo que les está pasando, no lo terminan de entender, pregunten al respecto, ¿no? Exacto. Pasa que muchas veces ese temor, digo, en el caso que me tocó en su momento pasar, no lo terminás de identificar. Es como indescriptible, ¿no? No terminás de saber muy bien a qué es lo que le estás temiendo. Por ahí uno dice, bueno, es miedo, un miedo extremo, sí, pero a veces el miedo lo asociamos con, como vos decías, un elemento puntual que nos activa ese miedo. Puede ser que vos tengas una fobia específica y ves una araña, por decirlo así. Sí, exacto. O y que está dentro de los trastornos de ansiedad, la también. fobia. Sí, sí. Otras situaciones es que no lo terminás de describir, que es lo que me pasó en algún momento y hablaba con algún amigo que le sucedió. Y es que hay un cúmulo de situaciones estresantes. Si estás estudiando, sos más joven, ponele, vienen etapas de parciales, o terminaste con tu novia, o sentís la frustración de que un amigo estaba en otra y te sentiste como, entre una comillas, presión, abandonado, o una presión externa, porque hay presiones, exigencias externas y también las autoimpuestas. Digo, ese cúmulo de situaciones llevan a que una noche no te podés dormir, por ejemplo, y no podés parar de pensar y vos decís, no puedo detener mi cabeza. O sea, no puedo parar
mi máquina cerebral. Sí. Y ahí me quedo con esa frase que decía Simon Biles, que decía: yo no puedo detener estos demonios de mi cabeza. No es que escucha voces, porque no es que tiene esquizofrenia. Sí, no. En realidad es una presión tan enorme que vos estás tan ansioso que te escuchás a vos mismo, con la presión externa y autoimpuesta. Sí, muchas veces o el no voy a poder o me voy a morir y si me pasa esto, porque yo me pongo a pensar en esta chica, ¿no? Sí. El previo hubiera sido muy interesante, o sea, el previo al salto, que inclusive una amiga que la defiende en tweet que dice que estaba muy enojada, ¿no? Y la defendía y dice, ella saltó como al vacío, porque en ese momento como que ni siquiera tenía su cabeza en donde estaba y que a pesar de todo eso, o sea, logró saltar parada, mal o bien, pero logró saltar parada, que si hubiera caído de otra manera hubiera sido mucho peor. Pero lo que vos decís, una cosa importante es que, o sea, para el resto es importante que entiendan de que la persona lo que le está pasando es real. Más allá de lo que esté imaginando o lo que, digamos, el sistema de alarma que se activó sea irreal, esa persona cuando te dice me falta el aire, le está faltando el aire. No es que... yo siempre lo que digo, lo primero y lo principal es descartar algo físico, ¿no? Siempre cuando llegan a mi consultorio yo lo que digo es, bueno, ¿cuánto hace que la última vez que te hiciste un análisis completo? Es muy importante ver cómo está la tiroides. Se evalúa todo eso, ¿no? Una vez que se descarta lo fisiológico, bueno, se va y se trabaja lo psíquico. Por ahí vos decías, es como que a veces... no sé si tu pregunta por ahí apuntaba a que si hay una causa, o a veces son miles de causas, ¿no? Claro. Pero esto muchas veces justamente tiene que ver en que se hace un tratamiento psicológico, más que nada cognitivo-conductual, y se trabaja mucho con la psicoeducación, ¿sí? A mí me gusta mucho explicarle a la persona qué es lo que pasa dentro de su cerebro, porque la verdad que nuestro cerebro es algo maravilloso. Inclusive anoche miraba unas imágenes en las que, bueno, se descubrió que tenemos neuronas en nuestro intestino. Por eso hablamos del intestino como nuestro segundo cerebro. Eso es sumamente interesante. Y que todo nuestro sistema, a raíz de lo que nuestros pensamientos y de nuestra presión y de lo que estemos pasando, todo nuestro sistema ¿cómo se podría decir? Como que se estropea, está arruinado en ese momento. Así como pasó con esta chica, que decían que a veces hablaba un psicólogo y decía que en realidad su lesión física denotaba una lesión mental. Tal cual. ¿Sí? Entonces fíjate a los jugadores olímpicos lo que le puede llegar a pasar, que una lesión física, que uno dice, se lesionó la pierna ahora, qué sé yo, y muchas veces el mismo agotamiento mental te lleva a que la misma mente te dice, bueno, flaco, basta. O sea, si vos no vas a parar, yo me voy a buscar el recurso para que vos pares. Y ahí en ese parar, que la persona, ahí es cuando toma conciencia y dice, algo me está pasando, es cuando, bueno, muchas veces en terapia no sé si decir se descubre, pero muchas veces tiene ¿cómo te podría decir? Un punto, ¿sí? Hay muchas personas que sufren trastornos de pánico y que han sido abusadas, ¿sí? En su infancia o en su adolescencia, y de hecho Simone Biles fue abusada siendo pequeña, más allá de la historia de vida bastante complicada que trajo. O, por ejemplo, a veces un estrés postraumático, un hecho sumamente traumático que uno lo guardó en el inconsciente y en algún momento dice, bueno, ¿en qué momento me vas a trabajar esto que me está haciendo mal, ¿no? Y que, bueno, muchas veces esto por ahí tiene que ver con el psicoanálisis, pero con la liberación de los sueños y estas cosas, bueno, van apareciendo. Y llega un punto que, sumado al estrés, sumado a veces a un trabajo en el que no me siento cómoda, qué sé yo, la familia, problemas familiares, detona en esto. Entonces,
justamente el cúmulo de adrenalina en la persona esa persona tiene que darse cuenta que obviamente también hay algo que yo no estoy haciendo, por la cual esa adrenalina se acumuló y disparó. Claro. ¿Sí? Claro. Falsamente. Pero el hecho fisiológico ocurrió. Claro, que existe. Exacto, es real. No es que por más que vos imaginás cosas o la sensación no es descriptible para vos, no existe. En realidad sí, es real, si se quiere, ¿no? Exacto. Ahora, ante estas situaciones donde nosotros ya podemos identificarlo, sentimos las consecuencias de estos detonantes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer aquella persona que se siente que está pasando por algo que le genera un malestar emocional muy fuerte? Exacto. Y que no lo puede terminar de describir? Bueno, fíjate que ¿por qué aumentaron los casos de ansiedad y de depresión en pandemia? Porque las personas estábamos encerradas, ¿sí? Cuando uno está mucho tiempo quieto, ¿en qué momento yo voy a generar y producir endorfinas, dopamina, que son hormonas necesarias para mi buen funcionamiento? Claro, para regularnos emocionalmente. Exacto, ¿no? Sí, emocionalmente y hasta corporalmente, claro, exacto. Claro. Entonces, porque por ejemplo, hay personas que este año y el año anterior han sufrido, por ejemplo, gastritis. Sí. Muchísimo. Y ha sido por el encierro. Claro, claro. O también el miedo, obviamente, sí, ¿no? Sí. O sea, hasta un conjunto, ¿no? Tengo miedo a ver si me va a agarrar, si no me va a agarrar, si salgo, si no salgo, si viene uno, si viene... ¿No? Entonces, un miedo permanente, pero yo me quedaba en mi casa. Entonces, obviamente, genera un montón de cosas. Irritabilidad intestinal, úlceras. Sí, sí. ¿No? Muchísimo. Entonces, obviamente... Lo que yo recomiendo es totalmente opuesto al encierro. Por empezar, o sea, hay que buscar ayuda, ¿no? Para entender qué es lo que me está pasando. Claro. Y en segundo lugar, una cosa que yo insisto muchísimo es la actividad física. ¿Por qué? Porque en los trastornos de ansiedad, lo único que trabaja es mi cabeza. Como vos dijiste, mis pensamientos, el humor, todo influye. Entonces, yo no me puedo quedar quieto. Porque justamente ese disparo de adrenalina me está indicando de que hay una adrenalina, digamos, excesiva en mi cerebro. Mi cerebro está comprimido, claro, y yo necesito oxigenarlo, liberar esa adrenalina, generar endorfinas. ¿Cómo genero las endorfinas? Por ejemplo, riéndome. Bien. Y yo a veces le pregunto a las personas, ¿cuánto hace que no te reís? A carcajadas. Y muchas veces encerrado hay muchas personas que lo pasaron solo. Claro, estando solo es muy difícil. Entonces, si yo no genero endorfinas, es muy probable que termine en una depresión. Sí, justamente te iba a preguntar porque me estás dando ahí como dos pautas para contemplar, para enfrentar estas situaciones de depresión o de estrés o incluso de ansiedad, que es buscar ayuda, decís en primera instancia, y la actividad física. Pero describamos un poco más en detalle qué implica el buscar ayuda también, ¿no? ¿Qué es buscar ayuda? No. ¿Me está pasando? ¿Qué significa? Ir al psicólogo. Sí. Por lo general, las personas que han sufrido o que sufren de ataques de pánico, muchas veces las deriva el médico. Claro. ¿Sí? Yo tengo muchos pacientes que me los han derivado, los médicos del hospital, que vienen con su orden, digamos, claro, ¿no? En la que justamente ya lo califica como un trastorno de ansiedad, o agorafobia o algo de esto. Y entonces, inician un tratamiento. Pero muchas veces el buscar ayuda también es decirle al otro que vive conmigo, me está pasando esto y tengo miedo, porque no sé en qué momento me va a pasar, ¿no? Claro. Porque inclusive ha pasado que en este último tiempo aumentaron los índices de suicidio, por más que no se develan como deberían, pero porque es cierto, nosotros, en nuestros pueblos, por ahí uno lo sabe del boca en boca, pero a veces no están anotados en un índice y decir tantos suicidios en un año, tanto, ¿no? Sí. No se llevan los registros tan claros, digamos. Y entonces,
por ahí a veces pasa la falta de contención de la persona o de no animarse a decirlo. Me está pasando esto y me siento muy triste o siento que el corazón se me va a salir del pecho y me pongo nervioso y no sé, me encierro en el baño hasta que se me pasa, ¿no? Que hemos visto que ha pasado y mucho, ¿no? Vos decís, yo antes, lo he escuchado así, literal, de vecinos o vecinas, ¿no? Que yo antes no era tan sensible, ¿viste? Y es como, ¿qué implica eso? Y lloro re fácil, me veo algo y ya estoy llorando, o me dicen algo fuerte y claro, al mismo tiempo eso se suma a que los niveles de violencia social se han incrementado, ¿no? Sí. Tal vez no se ve tan fácilmente en las localidades pequeñas, pero sí se puede percibir, incluso en las ciudades me ha tocado verlo, eso típico que era el bocinazo, la puteada, ahora está a flor de piel. Tolerancia todos los días. Cero. Ahora hay tolerancia cero. Sí, literal, sí, ¿no? Sí, entonces, creo que eso también nos dice de la sociedad cómo está ante esta situación. Claro, es lógico decir, bueno, vivimos en una pandemia, la pandemia es mundial, obvio que nos afecta a nosotros también, pero me quedo con esto que vos decís del buscar ayuda, de lo que implica también, ¿no? El poder decirle al otro, verbalizarlo, que es un gran paso, y que no necesariamente significa que vos le pongas palabra a todo, sino que digas, no sé bien qué me pasa, eso ya es un gran paso, ¿no? Exacto. Es decir, algo me está pasando, pero no sé qué. Entonces, muchas veces, bueno, a mí me pasa, cuando son menores, bueno, enseguida te contactan los padres o te dicen, mira, o bueno, los padres perciben, entonces, bueno, también es un canal, ¿no? Claro. Pero bueno, una cosa, por ahí vos hablaste de la sociedad ahora, cómo estamos todos, ¿no? Sí, muy irritables. Y justamente otra de las cosas que deberíamos hacer y que probablemente si yo te pregunto o le pregunto a alguien, probablemente me diga, no lo hago desde hace, no sé, meses o una semana o hace varios días que no lo hago, es el momento de estar solo, el parar de todo, muchas veces algunos dicen meditación, otros dicen oración, ¿sí? Bueno, digamos nuestras creencias, en lo que nosotros creamos, parar un tiempo y meditar en eso. ¿Sí? La oración es una forma de meditación. Sin duda. Está el doctor Palermo, un psiquiatra muy reconocido, que él dice, agarrar una reposera, sentarte en el patio y mirar el sol. O sea, poner la cara en el sol y desenchufarte y desconectarte de todo. Lo que implica ese dedicarse tiempo también está muy vinculado a la respiración, que era algo que hablábamos también fuera del micrófono, ¿no? Exacto. Que puede llegar a ayudar y mucho. Eso, ¿no? es algo que se trabaja mucho, que también lo aplicamos en el consultorio, que enseñamos las técnicas de respiración. Ayuda muchísimo porque obviamente también es otra herramienta que ayuda a oxigenar el cerebro, como la actividad física. Solo que en la actividad física por ahí, digamos, la respiración y la actividad física son un complemento, ¿no? Claro. Por ahí aisladas sí funcionan, pero bueno, yo en la actividad física lo que veo es, ¿sabías que, por ejemplo, cuando caminamos, en esa caminata activa, es en el único momento en que nuestras neuronas producen sinapsis? O sea, se interconectan. Entonces, en ese interconectar se produce la creatividad, los nuevos pensamientos positivos, y además se me está oxigenando el cerebro, la sangre y, bueno, y miles de beneficios más que cuando vos a veces entras en Facebook ves un cartelito de los beneficios de caminata, ¿no? Tal cual. Pero a mí yo siempre me centro en eso, en lo que hace a nivel cerebral. Y es más, yo invito a la gente a que por ahí un día que se levanta de mal humor o que tiene un mal día, salga a caminar 20 minutos o 30 minutos. Y que al volver a la casa me diga cómo se siente. Sí, cambia, completamente. Porque además, no es que me estoy matando a carcajadas cuando salgo a caminar, pero ya el salir a caminar o hacer una actividad física ya generó endorfinas, que son como nuestra medicina positiva, natural, exacto, que necesitamos. Es curioso porque no sé a cuántos les habrá pasado, ¿no? En algún momento recuerdo, yo no soy ducho en las matemáticas, en las aritméticas, yo tampoco. Pero me ha pasado que ante un problema, cuando estudiaba, que no lograba resolverlo y estaba enfrascado con que no podía, salía a darme una vuelta, me iba con algún amigo a jugar un rato, a charlar,
caminábamos o hacíamos alguna actividad física, al volver lo tenía resuelto. O sea, me ponía a practicar alguna otra vez alguna de las cuentas y se me resolvía. Y bueno, decís, no lo puedo creer, exacto. Pero estuve 2 horas tratando de resolverlo y salí 20 minutos y ya está. Bueno, y eso es lo que pasa con muchos estudiantes, que yo siempre digo, bueno, si uno volvería a ser estudiante hay muchas cosas que muchos errores que no cometería, ¿no? Pero tengo a los estudiantes que dicen, no, mirá, Carla, esta semana no salí porque tengo una parva de parciales y bueno, estoy encerrada en eso. Bueno, es donde con más razón, deberías hacer un equilibrio entre lo mental y lo físico. Sí, tal cual. Porque, es más, hasta rendirías mucho mejor, pero a veces en ese momento te parece que estás perdiendo tiempo, que no podés salir. O sea, el recreo es armar el mate de nuevo o pegarme una ducha y sentarme y seguir, ¿no? Y también el mal dormir, el mal comer y todo lo que eso implica, ¿no? Que en algún momento lo hemos pasado como estudiantes. Seguro. Pero no nos damos cuenta que justamente a veces el dar una vuelta, todos los beneficios que podría provocar. Fíjate que es algo sencillo, que es algo económico, que no requiere tampoco tantísimo esfuerzo. El mayor esfuerzo creo que debe ser el agarrar la bufanda ahora en estos días fríos, una campera y abrir la puerta. Bueno, ese es un gran problema, por eso los trastornos de ansiedad junio, julio se dan muchísimo. Claro. Porque más allá de que hay muchas personas que les afecta los cambios de estación, que eso está estudiado, los cambios de estación en las personas que tienen algún tipo de trastorno o que quizá no lo tenían, se desencadenan ahí. Por ejemplo, ahora septiembre, octubre que viene también. Es el momento en que si la persona toma psicofármacos, uno reajusta la medicación, en el que, por ahí se desencadenan los brotes psicóticos. Bueno, muchas de estas cuestiones, ¿no? Junio, julio son claves y septiembre, octubre también. Son fechas bastante complicadas. Exacto, en el ámbito salud mental. Hay que pasar el invierno, decían por ahí, ¿no? Sí, y lograr pasar también la primavera. Claro. Sí. Estabilizarse en la primavera. Exacto. Que bueno, la falta de buen clima y todo eso, no ayuda muchas veces al poder salir y distraerse, ¿no? Sí, pero son opciones que tenemos al alcance de la mano. Sí. Estamos hablando con Carla, ella es licenciada en psicología, especializada en cognitivo-conductual, matrícula 455, vive acá en Guatraché, también trabaja en General Campos, en las localidades aledañas y de la zona. Y estamos hablando a partir de lo que nos enteramos de los titulares a nivel mundial sobre una gran atleta, la mejor atleta del momento, que abandonó las competencias por causas de su salud mental, y que ayer, como bien lo decíamos, también aplaudíamos eso, ¿no? La valentía de ella de decir: abandono la competencia porque necesito cuidar mi cabeza. Yo en este momento no estoy bien, ¿no? Exacto. Y aplaudir eso también, ¿no? Más allá del exitismo de una medalla, o un diploma, o del dinero que eso implica también, el saber que hay prioridades que no tenemos que descuidar. Sí, yo digo, el darse cuenta. El darse cuenta. Cuando vos te das cuenta de la situación por la que estás pasando, lo que te pasa, y lo podés decir o buscar ayuda, es el primer gran paso y prácticamente el que te va a permitir salir de esa situación, el darse cuenta, es así. Para ir cerrando, pero en esto de que vos decías de las cosas que se pueden hacer, hay una también fundamental que es la alimentación, pero eso... Sí, da para hablar muchísimo, ¿no? Exacto, pero el estrés es muy traicionero, entonces cuando yo percibo estrés en mi cerebro lo primero que intuye es que se prepara para la guerra. Y cuando yo me preparo para la guerra necesito provisiones. Claro. Y esas provisiones, ¿cuáles son? Las grasas, lo dulce, necesito todo eso, entonces por eso mucha gente en la pandemia dijo: ¡ay, cómo engordé! Sí, mal. Claro, pero fue el estrés, exacto, fue porque duda, el mismo cuerpo, el mismo cerebro te pide: se va a venir algo heavy y necesitamos prepararnos. Entonces, vos decís, antes no me gustaba comer, bizcochitos de grasa y ahora me encantan, ¿no? O me puse a hacer, porque todos nos dedicamos en la pandemia a la cocina. Sí, hicimos pan casero, dulce, un montón de cosas. Pero eso está muy relacionado con el estrés y es preocupante.
porque no nos damos cuenta que una cosa lleva a la otra y la otra, o sea, empeora más el cuadro. Fíjate que después eso también deriva en que nos estamos acostando un poco más tarde, porque también nos está costando dormir. Nuestro ritmo circadiano se arruinó. Sí, sí. Y una vez que uno logra acomodar su ritmo circadiano, también es una de las claves para reducir el estrés. Claro. Porque cuando hablamos de esto, estamos diciendo de que cambiamos nuestros hábitos, ¿no? Exacto. Sí. Nos acostamos más tarde, justamente, permanecemos más tiempo conectados a los dispositivos, incluso hasta muy tarde. Exacto, y te voy a dar un dato. Hasta los 90 años nosotros seguimos produciendo melatonina y una noche que nosotros nos acostamos 2, 3 de la mañana, ya esa noche no la producimos, que es la hormona del crecimiento, ¿no? Pero nunca se deja de producir. Entonces, al arruinar eso, claro. Todo nuestro sistema comienza, ya me levanto con sueño, ¿no? Porque escuchás mucho eso, ya arranco cansado. Sí, tal cual. O ya es un problema. Sí, exacto. Sí. Y arrancas cansado, eso se vincula con lo emocional también, andas de mal humor, tenés una discusión, esa discusión se considera un nuevo factor estresante, sí, se potencia. Entonces, tenemos alternativas ante esta situación que se ha incrementado, ¿no? Hablamos del estrés, de la ansiedad, del miedo, de la depresión que se han incrementado en estos tiempos hostiles, pero también tenemos oportunidades de modificar esta situación, que no son tan costosas, vuelvo a decir. Sí, y un dato importante que muchas veces tranquiliza a la persona que está pasando por este trastorno de ansiedad, en los episodios uno dice, nunca nadie murió de eso. Ajá. Sí, que es importante, o sea, es algo que, bueno, mi cuerpo me está diciendo, hay una alarma, pero es importante también decir, o sea, nadie murió de esto, claro. ¿Sí? O sea, no es un infarto real lo que te va a pasar. Claro. Uno puede sentir que va hacia eso, sí, pero totalmente. Pero no implica que suceda, ¿no? Exacto. Está bien. Exacto. Es real. Muchas gracias, Carla, por tu compañía, por esta charla. Favor. No va a ser la primera. Bueno. No va a ser la última, quiero decir. Claro. No va a ser la última. Nos quedamos ahí. No va a ser la última, porque tenemos para hablar de estos temas y mucho, y porque también nos sirven un montón, ¿no? Exacto. Hablamos de que esto está pasando a nivel internacional con los grandes atletas, sí, pero también nos pasa en localidades pequeñas, nos pasa aquí en La Pampa. Exacto. Así que podemos cuidarnos mutuamente. Y esta es una de las cosas que está pasando. Y otra muy preocupante, que te la dejo así, que está sucediendo y no se habla, son las adicciones. Un gran y tema no también, precisamente, ¿no? Cuando yo digo adicciones es que vos... drogas duras. Exacto. Con el encierro se incrementó el consumo de alcohol, muchísimas cosas. Sí. Entonces, también es para preocupante. Hablar. Lo dejamos en la mesa, sí, es cierto, como una de las temáticas que podemos en otra ocasión hablar, porque nos hace bien, como decíamos, ¿no? Poder pronunciarlas, poder verbalizar de que existe, de que nos puede estar pasando a nosotros o a algún vecino o a algún conocido, y que hay que contemplar eso también, ¿no?